Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él, pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo a Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Puesto nuestra fe en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Queridos hermanos, continuamos meditando el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Ayer el Señor se dirigía a los judíos incrédulos, a los que no podían creer en Él. Y sus palabras fueron muy duras, porque Él trató de advertirles a tiempo, ¿no? Si ustedes no creen que yo soy, Él decía ayer, ¿no? Yo soy significa yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Padre. No tendrán vida en ustedes y conocerán la muerte eterna. Entonces, la fe en Cristo es esencial para que seamos felices, para que tengamos vida eterna, para que podamos participar de la familia, de los hijos de Dios, en definitiva, para poder entrar al cielo. Hoy día el Señor se dirige a otro grupo de judíos que sí en algún momento tuvieron fe en Cristo. Curiosamente, el discurso que hace a estas personas es más duro todavía que el discurso de ayer, porque los judíos, como sabemos, son un pueblo muy inteligente, son un pueblo elegido por Dios, pero también son un pueblo de cabeza dura, ¿no? Dice, de dura cerviz, dice la Escritura, o sea, son muy porfiados, ¿no? Entonces Jesús les decía: está bien que ustedes crean en mí, eso está muy bien, les dijo, yo los felicito por eso, pero ustedes tienen que perseverar en la fe, tienen que continuar siempre creyendo en mi palabra, permanezcan fieles a mis palabras. Y si ustedes permanecen fieles, les decía el Señor, entonces algún día serán verdaderos discípulos, algún día serán verdaderamente libres, porque la verdad los hará libres. Y ahí se produjo un quiebre, porque estos que eran casi discípulos de Jesús no aceptaron esas palabras. El orgullo no les permitió reconocer que ellos todavía tenían que mejorar un poco más.
y le dicen a Cristo, ¿cómo que vamos a ser libres si nosotros ya somos libres? Nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, decían. Tenemos fe y además creemos en lo que tú dices, admiramos tus palabras, admiramos tus milagros. Estamos viendo si eres o no el Mesías, pero ¿cómo que ahora que dices tú que algún día seremos libres, acaso somos esclavos? Y Jesús les dice, sí, ustedes son esclavos, porque son esclavos del pecado. El que peca es esclavo del pecado. No, dicen ellos, si nosotros somos hijos de Dios. No les dice eso. Si ustedes fueran hijos de Dios y fueran hijos de Abraham, ustedes no querrían matarme a mí, porque Jesús leía el corazón de ellos y veía en sus almas el deseo de matar a Jesús. Y es tan curioso esto, porque como alguien que cree en Jesús al mismo tiempo puede albergar esos deseos tan malos, ¿no?, de querer la muerte de Cristo. Bueno, el misterio del pecado, ¿no?, el misterio de la iniquidad. Cuando uno peca, uno está odiando a Cristo. Uno puede decir, no, si yo creo en Jesús, si yo soy muy católico, pero por ejemplo yo tengo odio contra un hermano, contra un prójimo, por ejemplo porque piensa distinto en la política, o porque me hizo una trampa, o porque me traicionó, o porque no me devolvió un dinero. Hay tantos motivos para odiar. Pero yo soy muy católico, ese es el malo, ese se va a ir al infierno y yo lo odio. Y Jesús dice, no, si tú odias a tu hermano, sea quien sea, tú me estás odiando a mí, porque cada ser humano es imagen y semejanza de Dios. Dios ama a cada uno de sus hijos en la faz de la tierra. Desde la concepción hasta la muerte natural, Dios ama infinitamente a cada uno de los seres humanos, porque todos estamos llamados a ser hijos de Dios. Y si uno mata a alguien, o habla mal de alguien, o lo odia, no solo está ofendiendo a su hermano, sino que está ofendiendo a Dios, porque cada hombre y cada mujer es una imagen y semejanza de Dios. Así es que Jesús es muy claro, ustedes tienen odio, entonces no pueden ser discípulos míos. Lamentablemente, ustedes son hijos de Satanás. Se los dice claramente, ¿no? Pero si nuestro padre es Abraham, no es Abraham. Ustedes hacen lo que aprendieron de su padre, y el padre de la muerte, el padre de la mentira, es el mismo diablo. Entonces, hoy la conversación de Jesús con los judíos se crispó mucho más, se puso más fuerte por causa del orgullo, el orgullo. Entonces, ojalá que nosotros, como discípulos de Cristo, no caigamos en ese orgullo. Para eso ha sido la Cuaresma. Nos hemos puesto ceniza en estos 40 días y hemos reconocido, somos polvo, somos basura, porque somos pecadores, pero creemos en Jesús. La maldad está en decir, yo soy muy cristiano y muy católico y no tengo ningún pecado, no soy como los otros pecadores. El que dice eso está mintiendo y muy probablemente va a ser de aquellos que dicen crucifícalo, crucifícalo, porque cada pecado, insisto, es una ofensa a Jesús, es un acto de agravio tremendo a Cristo, sobre todo el odio, el rencor, la rabia, el deseo de venganza. Así es que hoy día no queda más que doblar la rodilla ante Cristo y decirle, Señor, ten piedad de mí. Yo creo en ti y sé que soy un pecador. Ten piedad de mí. Cambia mi corazón endurecido por la maldad. Quiero permanecer fiel a tu palabra y quiero algún día ser libre del pecado. La familia que verdaderamente está libre es aquella que lo demuestra con obras, ¿no? Porque, como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que está muerta. No sirve tu fe. Tú puedes decir, creo en Cristo, que soy muy católico, pero ¿dónde están tus obras? No te sirve tu fe. Yo te mostraré mi fe con obras. Esa es una fe viva, dice el apóstol Santiago.
Y en el primer libro, en la primera lectura de Daniel, veíamos hasta qué punto tiene que ser firme la fe del hombre creyente. Sidrac o Sadrac, Misac y Abdenago, 3 judíos en Babilonia exiliados, obligados a adorar un ídolo de oro, dijeron: no vamos a desobedecer a Dios, no vamos a ofender a Dios con ese pecado de idolatría. Entonces los tiraron al horno de fuego ardiente. ¿Y qué pasó? Que Dios los protegió. Y el rey Nabucodonosor, lleno de rabia, mandó encender todavía más fuerte el fuego del horno, 7 veces más fuerte. Y no pasaba nada. Estaban totalmente protegidos. Ni siquiera salieron con olor a humo. Y había un ángel que caminaba con ellos más encima. Eso representa, estos 3 jóvenes, los 3 días que Cristo pasó por el fuego de la muerte y salió vencedor. Entonces, como decía, también esta antífona del Evangelio: felices los que tienen la palabra de Dios y con un corazón bien dispuesto dan fruto, gracias a la perseverancia, a la constancia. Estos 3 jóvenes fueron constantes en servir a Dios, no renegaron contra Dios, no se rebelaron contra Dios, sino que obedecieron su ley y estuvieron dispuestos a morir por Él, y Dios los salvó. Y Dios, el Padre Celestial, igual nos va a proteger a nosotros, como protegió a Cristo. Es cierto, Jesús pasó por la muerte, pero resucitó y ahora está glorioso en el cielo. Y todos aquellos que creen en Jesús y viven esta ley del amor y no se dejan llevar por el odio, la maldad y la venganza, sino que por el perdón, entonces conocerán también la prueba, pero sobre todo la vida eterna. Hoy estamos recordando la fecha más bonita, ¿no? 10 años. Son 10 años en que esta familia recuerda a su mamá, María Sara Inay. 10 años que ella partió en un día como hoy. Bueno, fue una muerte bastante inesperada, que produjo mucha tristeza, porque ella ya se había prácticamente mejorado de una operación que tenía antes, ¿no? Que era como un tumor en el riñón, me parece. Y después quedaba una operación chiquitita. Y en esa intervención todo se complicó y, bueno, el Señor permitió que partiera. Se la llevó el Señor. Fue una prueba, ¿no? Fue realmente una prueba de fe y un gran dolor para esta familia. Es como pasar por el fuego, ¿no?, de la prueba, como estos 3 jóvenes. ¿Y qué pasó con esta familia? Don Manuel, el esposo, con sus hijos, sus nietos, todos sus seres queridos que están hoy día acá, no renegaron contra Dios, no se rebelaron contra Dios, todo lo contrario, se allegaron mucho más a Dios y se unieron mucho más como familia. Entonces eso yo digo que es un signo muy bueno. Quiere decir que esta mamita, María Sara, está muy cerca de Dios, intercediendo por los suyos, muy cercana y muy contenta también de verlos así, unidos en el amor, en la fe, en Cristo, que es camino, verdad y vida, y también perseverando siempre, sin desobedecer, sin quejarnos, sin resmungar contra Dios, ¿no es cierto? Que es lo más fácil, la queja, el reclamo. Confianza, humildad. Como decía Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Quien dice eso no peca, porque tiene humildad, porque obedece la voluntad de Dios, porque es como Cristo, ¿no? Cordero manso, humilde, llevado al matadero, como vamos a ver la próxima semana, tomando su cruz, porque Él libremente quiere dar la vida para amarnos, para perdonarnos. Y uno busca en el corazón de Cristo y no encontrará ni un asomo siquiera de rabia, de venganza, de odio, de inquina, rencor, nada de eso. Solo misericordia, solo perdón, solo amor. Por eso Cristo es feliz. Y aquellos que creen en Él y perseveran serán libres, dice Jesús, la promesa, ser libre del pecado, que la pasión maldita no se apodere de nosotros. La pasión del odio, de la rabia, de la codicia, la ambición,
la lujuria, el egoísmo, la flojera, la soberbia, todas esas pasiones diabólicas fuera. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Queremos perseverar con Él y solo Cristo nos hará libres de la única esclavitud que puede haber verdadera, que es la esclavitud del pecado, que nos aparta de nuestra vocación, que es ser hijos de Dios y participar en la familia de Dios en la vida eterna.